Me llamo Diego Martínez López, soy catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Pasé mi estancia en el Pío entre el año 1991 y 1996. Aquí estudié la licenciatura, entonces era licenciatura en Ciencia Económica y Empresarial en la Universidad Complutense de Madrid, e inicié el doctorado, que lo acabé aquí también. Y bueno, tenía ganas de regresar por la que fue mi casa y mi familia durante al menos 5 años y conocer por la experiencia de los chicos, de los jóvenes que en estos momentos están pues cursando esa travesía que yo hice en su momento y ver cómo en el nuevo contexto, 30 años después, lo están haciendo. Soy Juan Diego Rodríguez, soy colegial de tercer año del Colegio Mayor Pío XII. Vengo de Huelva, de la provincia de Huelva, de un pueblo llamado San Juan del Puerto, y estudio Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica en la Universidad Politécnica de Madrid. Me parece muy buena idea este encuentro con antiguos colegiales, en mi caso con Diego, ya que podemos comparar un poco cómo ha cambiado la vida colegial a lo largo de estos años, cómo es a día de hoy la vida colegial y cómo se plantea en un futuro. Encantado de conocerte. Igualmente. Me gustaría saber cómo es el ambiente en el Pío, cómo es el ambiente en el Colegio Mayor ahora, en estos momentos, en estos últimos años, que es donde yo ya no puedo vivirlos. Así es. Pues la verdad que el ambiente me gusta mucho, me gusta lo que es crecer en comunidad, el bajar a desayunar, a comer, a cenar y que haya tanto ambiente para las actividades, los partidos, el voluntariado, el debate, todo lo que hacemos, la verdad que se disfruta muchísimo, es muy intenso. Tuve la suerte de acompañar a la promoción de este año, que entraba este año, y pensaba que estaba en un campamento de verano, porque no paraba con las actividades que teníamos. Cierto. A mí me ha pasado también algo parecido, porque me acuerdo en los primeros meses, las primeras semanas incluso, parecía que estaba como en un continuo, en un indefinido viaje de fin de curso. Y luego recuerdo también ese ambiente en el colegio, en el Pío, pues con bastante variedad, con mucha heterogeneidad de pensamientos. Había gente con una ideología, gente con un equipo de fútbol muy cerrado, había gente con un acento muy marcado de un territorio, de otro. Yo recuerdo ese ambiente en mi época con bastante buen rollo, de manera muy heterogénea, pero dentro de la diversidad había convivencia, muy buena convivencia, la verdad. Así es, totalmente. Es lo que tiene que vengamos todos de cada sitio, y sí que es cierto que se notan esas diferencias en cuanto igual al acento o a la forma de pensar, Sí. Pero no hay malos rollos entre nosotros y se respeta. Te quería preguntar, ¿qué actividades del Colegio Mayor te han marcado más? Sí, yo recuerdo la actividad, una de las que además estuve de encargado durante un tiempo, fue un taller de fotografía. Hacíamos las fotografías con los barreños, con las cubetas, echando los líquidos para el revelado, y aquello fue empezar de cero. Teníamos la sala de música, porque entonces había que comprar los discos de vinilo y empezaron a llegar algunos CDs también. Yo creo que todavía siguen algunos por allí. ¿Todavía siguen algunos? Qué bien. Así es. Y luego una tercera que me gustaba también bastante era la sala de periódicos, y de ahí se derivaban muchas conferencias que también organizábamos. En la sala de periódicos recuerdo una anécdota relativamente graciosa en aquel momento, porque como leíamos los periódicos en papel y había mucha demanda para leer los periódicos deportivos, el Sport, el Mundo Deportivo y sobre todo el Marca había una demanda exagerada, y sin embargo el País, que lo leíamos 4 gatos, tenía poca demanda, pues hubo un momento que alguien sugirió, oye, que no se comprase el País y comprar 2 o 3 periódicos deportivos, 2 o 3 diarios Marca. Y aquello, pues, que a mí me escandalizó y me dejó sin voz, pues recibí el apoyo de los que no leían el País ni por asomo pensaban leerlo, y que apoyaron la propuesta unitaria mía de decir, no, hombre, pero ¿cómo vas a renunciar a un periódico generalista y de esta forma por tener 2 o 3 periódicos? Porque todo el mundo lea de todo y poco más. Y aquello fue otro ejercicio de diversidad que pude Así vivir. es, totalmente necesario hoy en día. Mucho. Qué bueno, pues yo he tenido la suerte el año pasado y de llevar la actividad del voluntariado y de fe. Con respecto al voluntariado, la verdad que es una actividad que me llena muchísimo, que contribuimos mucho a la sociedad. Me llena muchísimo cuando los colegiales van a una actividad y cuando al final se hace una recogida de alimentos o pasamos el día con personas con discapacidad o hacemos una donación de sangre o cualquier tipo de actividad que hacemos. Me llena mucho que yo haya podido contribuir a eso. ¿Y por qué zonas, por qué ambientes os movéis, Juan Diego? ¿Por dónde vais? Pues por lo general o lo hacemos aquí o lo hacemos por Ciudad Universitaria. También tenemos una actividad que se llama Bocadillo Solidario, que la hacemos con Cáritas Universitaria, que es así, la hacemos por el centro de Madrid, por Sol, por la Gran Vía. En mi época íbamos también, pero nos teníamos que desplazar a Villaverde Bajo. Teníamos que coger un cercanía y los viernes por la tarde
acompañábamos a unos niños, unos niños y niñas que estaban desarraigados, con problemas familiares, y pasábamos la tarde con ellos. A lo mejor estaban aprendiendo a leer, estaban aprendiendo a escribir, pero gente con 13 o 14 años. Y recuerdo que algún colegial y yo y nos desplazábamos eso, nos cogíamos el Cercanías, cruzábamos entero Madrid hasta Villaverde Bajo, y era una experiencia muy gratificante, de verdad. Sí, sí, sí. Sobre todo cuando haces este tipo de cosas te ayuda a valorar todo lo que tenemos. Por eso, y aunque te lleve algo de ventaja, yo una cuestión que tengo en la cabeza y que me vengo ronroneando es cómo ha influido nuestra vida, nuestra estancia aquí en el Pío, cómo ha influido en pasado, cómo influirá en futuro, en tu caso, el día de mañana. A lo mejor precisamente con cosas como esta, ¿no? Supongo que más allá de lo profesional. Por supuesto. Yo he tenido la suerte este año de empezar como subdirector colegial. Ah, qué bien. Y una de las cosas que me hicieron tirarme de cabeza por el puesto era la oportunidad que yo tenía de contribuir y de formar a los jóvenes a mi promoción, que serán los futuros empresarios, políticos, que dirigirán la sociedad, y por eso que tenía como yo la necesidad de ayudar en todo lo que pudiera a que se formaran y a que fueran mejores personas, independientemente de dónde vinieran, de lo que estudiaran y de lo que hiciesen. Pues es un puesto delicado, Diego, perdóname, porque Juan Diego, porque el subdirector tiene que hacer un equilibrio entre el lado del bien y el lado del mal. Tiene que buscar una línea fina de equilibrio con la que moverse, ¿no? Yo tenía esa sensación en mi época, no sé si tú lo vives así. Es complejo no intentar posicionarte de un lado u otro. Exacto. Pero sí que es cierto que yo intento siempre defender a mis colegiales siempre que tengan la razón y no la hayan liado o hayan cometido algún error. Qué bien. Y te quería preguntar de cara a un problema candente que tenemos ahora los jóvenes, ¿el acceso a la vivienda es hoy un problema mayor que en tu época o lo ves ahora como un problema que se ha visto incrementado? Sí, porque aunque en mi época era también notablemente costoso el iniciarse en una hipoteca, en una entrada en un piso, en una casa, pero teníamos la salvaguarda de que podíamos encontrar trabajos relativamente bien remunerados al poco tiempo de terminar la carrera. Y eso en estos momentos no está ocurriendo. Sí, independientemente de que tengas 1000 títulos, si no te sabes mover y al final no tienes un buen, podría decirse, un buen entorno. Exacto. Pues al final tienes que recurrir a compartir un piso y quedándote con tus padres, no pudiéndote independizar. Y sí que es cierto que es un problema de los que más me preocupa a día de hoy y espero que seamos capaces de solucionar. Sí, y eso puede ser normal, lo de tener ese momento de transición durante 1 año, 2 años, 3 años. Yo recuerdo que me fui del Pío a los 5 o 6 meses de acabar la carrera, pues me fui a mi primer puesto de trabajo y empecé a vivir solo con 23, 24 años. Eso al día de hoy es complicado, que con 23, 24 años te puedas independizar con un salario, no digo elevado, pero sí lo suficientemente digno como para tener autonomía. Eso ahora es más difícil, ¿no, Juan Diego? Así es complicado. ¿Y para ti qué sería un buen concepto de éxito en la vida? Pues éxito en la vida, no sé si recurriendo a una pedantería que puede resultar un poco pedante, pero que yo cuando lo leí hace tiempo, yo que lo leí en mi época de estudiante aquí, de Ortega y Gasset, que venía a decir, oye, cuando una persona se realiza a sí mismo, cuando una persona es capaz de coger su propio destino con sus manos y llevarlo hasta sus últimas consecuencias, entonces esa persona se puede sentir realizada. El problema es encontrar cuál es tu propio destino. Y creo que una cosa que me ha movido siempre es la posibilidad de aprender cosas nuevas. He cambiado de trabajo varias veces y suelo cambiar de trabajo cuando tengo la sensación de que no estoy aprendiendo nada nuevo, de que ya es un déjà vu, ya es un poquito más de lo mismo. Es totalmente importante lo de nunca parar de aprender. ¿Verdad? Yo que esa antorcha de decir, tengo que seguir aprendiendo. Si llevo ya 5 o 6 años en esta posición y no, es momento de encontrar cosas nuevas. No sé totalmente. Me pasa algo muy similar. Si yo siempre tengo que estar con algo en la cabeza, siempre que tengo que estar con algún proyecto, algo que me incite a seguir hacia adelante. Y para mí el éxito sería, lo comparto contigo, en estar realizado con uno mismo y estar contento con uno mismo, con lo que uno hace. Y que es cierto que luego te puede acompañar más o menos la suerte. Ese componente. Y yo no sé ahora también, que tenía curiosidad por saber cómo lo lleváis, el tema de la tecnología, el papel de la tecnología, el aterrizaje de la tecnología en nuestras vidas. ¿Esto es algo que nos puede ayudar? ¿Es algo que nos puede facilitar las cosas? ¿Es algo que nos puede condicionar demasiado? No sé cómo lo vivís vosotros, que sois una generación mucho más tecnificada que la mía, por supuesto. Por supuesto, así es. Juan Diego. Pues a nosotros lo que nos ocurre es que
estamos envueltos en la tecnología y es algo que al fin y al cabo no podemos evitar, yo creo. Es imposible que tú estés un día sin mirar el correo, un día porque al final te entra todo por ahí, recibes igual los apuntes incluso de clase. Estamos de una forma u otra digitalizados y yo creo que lo único que podemos hacer es adaptarnos de la mejor forma posible. Ahora acordándome del apagón que tuvimos, yo recuerdo ese día como algo genuino, la verdad, porque estábamos igual todo el colegio en la pista, jugando al fútbol, al baloncesto, lo que fuese, y no había nada de móviles, no había luz, Qué bien. y digo, tiene que ser curioso haber vivido en vuestra época cuando no había nada de esto y que esto fuera lo común, que estuviera todo el mundo conviviendo y haciendo deporte o sin tener que estar pegado a una pantalla. En mi época, aquí en el colegio, efectivamente no teníamos móviles. Para llamar a nuestras casas, que llamábamos una vez o 2 veces a la semana, en muchos casos, hacíamos una fila en unas cabinas telefónicas que había en el pasillo de entrada, con monedas. Sí había un chaval que el último año de carrera yo le vi con un móvil que era del tamaño eran 2 cuartas, un Motorola, y que nos quedábamos así mirándolo como bobos, y a partir de ahí ya empezaría otra dinámica. No sé cómo... Así es, avanza todo muy rápido. Lo que hoy es tendencia, mañana se queda olvidado y vendrán cosas nuevas y no queda otra que adaptarse al cambio y estar preparados para el futuro. En cuanto al objetivo del colegio mayor, ¿crees que ha cambiado de una etapa u otra o sigue siendo el mismo? Yo, por lo que seguí a los años después de pasar por aquí, luego he tenido un tiempo en el que no lo seguí de cerca, pero lo he vuelto a retomar. En el año 2019 viví aquí en Madrid, pasé de nuevo a ver cómo estaba. Yo que en el fondo se mantiene ese espíritu invisible de unión, de que somos los del Pío, de que nos tenemos que apoyar en un momento dado, no solamente en un partido de fútbol. No sé si seguís siendo tan buenos en voleibol como éramos nosotros. En nuestra época éramos muy buenos en voleibol. Ya no tenemos equipo de voleibol. Vaya, hombre. Pero ahora sí que estamos bastante bien en el resto de deportes. Bien. Nosotros solo destacábamos en voleibol, algo en rugby, pero bueno. También hemos sacado equipo de rugby, sí. ¿También? Pues esa sensación de equipo, yo que la mantenéis, sí, ¿verdad? Totalmente. Esa sensación de pertenencia a algo, yo creo que es de las cosas que más destacaría de un colegio mayor. Ese sentimiento de este es mi color, este es mi colegio mayor y voy con él a fuego. Eso. De hecho, años después me he encontrado con algún compañero, con algún amigo, pero de manera fortuita en alguna ciudad de España y te llaman por la calle. Me ocurrió con Carlos Morillo en Cádiz. Iba con mi familia, él con la suya, y de momento veo que me llaman y de repente digo, oye, ¿pero qué haces? ¿Pero tú aquí? Llevábamos 20 años sin vernos. Y esa sensación, nos pusimos a hablar y a los 2 minutos estábamos recordando anécdotas como si no hubiese pasado apenas el tiempo. Totalmente. Sí. Ya nos llegará ese momento, pero seguro. Tengo anécdotas que recordaré con mucho cariño y seguro. Estoy muy agradecido de haber podido vivir. Yo que eso también ayuda a plantear otro tema que sobrevuela nuestras cabezas, a lo mejor en mi etapa actual más que en la tuya, pero te puede pasar en algún momento, que es lo de trabajar para vivir o vivir para trabajar. ¿Hasta qué punto es importante dedicar 12, 14, 17 horas, en algunos casos si estamos en los exámenes, ya llega un momento que no son productivas las últimas horas, pero ¿hasta qué punto el trabajo es un medio o es un fin en sí mismo? O pueden ser las dos cosas a la vez. Cuidado. Ese es uno de los grandes dilemas que yo tengo ahora mismo y lo cierto es que no tendría una respuesta justa para ello. Yo me siento bien trabajando y porque no me vería sin estando quieto, pero también me gusta disfrutar con mi familia, con los amigos y hay cosas o momentos o oportunidades que al final se van y nunca vuelven. Yo durante mucho tiempo, en la realización de la tesis, los primeros trabajos, las primeras responsabilidades, tuve la sensación de que vivía para trabajar y no al revés. Llega un momento que tienes que desenchufar y que tienes que, como decía el otro día un amigo en Málaga, un colegial, Felipe, me decía, oye, si todavía estamos matándonos a trabajar de manera extensiva, que no intensiva, durante los fines de semana, durante 7/24, pues algo no hemos hecho bien, porque ya tenemos que ir administrando ese conocimiento para que el trabajo esté a nuestro servicio, con aficiones, con familia, con inquietudes intelectuales, espirituales, lo que sea necesario. Pero esa etapa... Hay que ir intercalando para no quemarte también. Completamente. ¿Qué anécdotas recuerdas con más cariño del colegio mayor? Recuerdo
alguna guerra de agua en los meses de verano, que eso a los subdirectores no les gustaba porque teníamos conciencia de que no había nadie vigilándonos en ese momento y en plena época de exámenes, mes de mayo, junio. Aquella calorcito. Justo. Eran momentos intensos. Yo recuerdo una que fue espectacular y eso no se me olvidará. O escapadas que hacíamos, nos íbamos 10, 15 personas de viaje a Jaén o en grupos más pequeños, a Málaga, a Granada, un poco sin decirnos nuestras casas. Como no teníamos móviles, no nos controlaban, podíamos estar llamando. Eran escapadas, incursiones que hacíamos al amparo de la amistad que habíamos generado, que teníamos una confianza de casi de hermanos, de amigos de toda la vida, la verdad. Qué bueno. ¿Vosotros también tendréis algún tipo de...? Sí, hay muchísimas anécdotas. La que te contaba del apagón, la verdad que se me queda en la mente esa imagen de todo el mundo en el patio. Sí. También el día de las finales que tuvimos de fútbol y de baloncesto, también fue un momento muy bueno. ¿Finales en las que estuvo el Pío? Así es. Oye, pues se han cambiado las cosas. Sí, estamos a tope con los Qué deportes. Bien. ¿Y que eran finales de la Liga Universitaria? Fenómeno. Así es. ¿Y las ganamos? De fútbol. Qué bien, qué bien. Lo recuerdo con mucho cariño la piña que hicimos. Sobre todo experiencias de voluntariado también, que alguna de una forma u otra se te queda guardada. Me pasó que en una recogida de alimentos, una mujer de igual 30 años no nos dio nada, comprensible también, pero iba cargada con unas bolsas. Entonces le dije a mi compañero, oye, vamos a echarle una mano, píllale las bolsas y le ayudamos a cargarlas en el coche. Y la mujer no sabía cómo agradecérnoslo, entonces estaba súper agradecida y me pidió mi número y dice, dame tu número que te hago un bizum de 100. Y mi compañero, yo le estaba preguntando, ¿de 100? ¿Será 100, no sé qué, 100 en su moneda o 100 no sé qué? 100 euros de bizum que me hizo. Y se lo doné inmediatamente al comedor social. Qué generosidad. Pero sí que es cierto que eso también se me ha quedado mucho en el recuerdo de al final cuando no vas buscando nada y de cuando haces las cosas porque te sale a hacerlo, cómo al final te acaba recompensando y que el bien atrae al bien. Sí. Nosotros tuvimos experiencias intensas también. Teníamos con Agustín del Agua, que era el sacerdote que nos acompañaba aquí en aquella época. Teníamos un grupo de reflexión, de espiritualidad, que nos reuníamos un día a la semana. Y un fin de semana nos fuimos a una casa de ejercicios espirituales, vamos a llamarlo así, porque estaba dedicado a eso. Y nosotros estuvimos allí en un ambiente que también recuerdo de una manera muy agradable. Tuvimos 6, 7, 8 personas muy diferentes que nos apuntamos a esta experiencia y volvimos diferentes. Nos fuimos siendo diferentes entre nosotros y volvimos diferentes. Fue una bonita experiencia también, de estas que te llenan por dentro. Ahora la estoy recordando al hilo de lo que me has Sí, totalmente. La verdad que se te quedan grabadas y no tiene nada que ver a cómo entras en el colegio mayor a cómo sales. Es un proceso de formación y de aprendizaje día tras día. Fíjate que algunas de estas cosas se pueden estar enturbiando un poquito con las redes sociales. Es decir, las redes sociales, nuevamente, si son un instrumento para conocerse, fenómeno, para transmitir, para relacionarse. Pero lo veo yo en los estudiantes de mi universidad, me lo cuentan profesores de otras universidades. Yo ahora, a los estudiantes de mi universidad, y ya digo que ocurre en otras universidades, los veo menos interrelacionados entre sí que en épocas anteriores. Por ejemplo, cuando yo les planteo hacer un trabajo en grupo, y doy clase en tercero ya de tercero, cuarto, y estamos en tercero, llevan 3, 4 años juntos, pues muchos de ellos no se conocen. Oye, que me ha tocado con Paula, que me ha tocado con Eva, que me ha tocado... ¿Quién es? Digo, mira, Eva, Juanma, Eva. Y quiero pensar, quizás de forma errónea, que parte de culpa la tienen las redes sociales con esa apariencia de estar en todos sitios con todo el mundo y al final no estás en todos sitios con todo el mundo. Es como una especie de eco, de caja de resonancia. Lo mal entendida puede llevar a una especie de soledad o de aislamiento. En el aspecto que tú me has dicho de lo de igual que gente no se conoce, yo creo que también puede venir a raíz de que la gente no vaya a clase, que puede ser que se presente en tercero o cuarto de carrera y que al final no le hayas visto ni el pelo. Pero en cuanto al otro tema, la gente se aísla y es un problema grave que tenemos que al final te cuesta relacionarte con la gente porque vives en una nube y como que no te afecta la realidad. Pero en cuanto a lo de clase, puede ser que también se vea incrementado a través de eso. Y esto ocurrió, perdona, después de la pandemia. Antes la asistencia a clase era más regular. No sé si esto de la docencia virtual y de la enseñanza a través de...
estuvimos un año casi dando clase por internet, desenganchó a la gente. Yo por mi parte no veo ese problema, sino que si te puedes preparar una asignatura por tu cuenta y al final el profesor pues no te aporta nada o No al final aporta nada. te está leyendo una diapositiva, pues no hay necesidad. Y más en Madrid con los desplazamientos hay gente que tiene que ir a la Carlos que tarda una hora. Y una hora para que un profesor te lea Una diapositiva, un documento, pues esa hora la inviertes estudiándote ese documento y te es el doble de productiva. Entonces, completamente. ¿Cómo os relacionáis con la inteligencia artificial, con el ChatGPT? Además de las cosas que no se puedan contar, las que se pueden contar. Pues yo lo uso bastante. ¿Sí? Te diría que a diario. Sobre todo, ¿En qué? agilizar procesos. Temas de gestión administrativos, eso se lo doy, le vuelco un Excel, le vuelco una lista y me saca tal o sobre todo, sí, para agilizar esos procesos o tener que manuscribir algo o creación de imágenes también es muy buena. Tema de edición de vídeo. Para generarte ideas nuevas, Juan Diego, para hacer una especie de bombardeo de ideas, una tormenta de ideas. ¿También te ayuda? ¿Te ha ayudado en alguna ocasión? Bastante. Le lanzas un tema, lo encauzas y te devuelve auto. Eso del folio en blanco con la inteligencia artificial ya no te va dando ideas. De todas formas, ahí tenemos una batalla, algunos de los que nos dedicamos también a la divulgación, a esa transferencia de conocimiento, que es la lucha, lo decíamos al principio de nuestra conversación, la lucha contra las fake news, contra los bulos, contra el terraplanismo, que hay terraplanismo desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista... hay un descarrilamiento de un tren y todo el mundo sabe de ingeniería de caminos. Ahí sí te doy la razón con el problema de las redes, que al final estamos dando voz a gente que al final pues puede saber entre cero y nada de ese tema y se le está dando voz a alguien que igual no es divulgador y no es específico tiene conocimientos específicos de ese tema. Completamente. Y es por eso que desde el Colegio Mayor también intentamos enseñarles a diferenciar a que tengan criterio propio, independientemente de votes a quien votes, creas lo que creas, que tengas criterio propio y que razones, que no seas un robot que vaya siguiendo al rebaño. Exacto. Yo una pregunta que suelo hacer en algunos temas que doy de Public Choice en la universidad, les pregunto a los estudiantes, ya te digo, de tercero o cuarto, si siempre han votado al mismo partido y si votan al mismo partido político en los distintos niveles de gobierno. Si votan al mismo partido político en las europeas, en las nacionales, Y no me encuentro lo que me gustaría encontrarme, me gustaría encontrarme traidores políticos, ideológicos, gente que votase a distintos partidos políticos en distintos momentos, en distintos niveles de gobierno, porque para mí eso sería una señal, Juan Diego, de que la gente no se entrega al primer político que le vende la pomada antiarrugas. Entonces, así es. Esa sensación que yo la tenía ya en mi época y lo discutí aquí mucho con los amigos en el Pío, pues la sigo teniendo. No sé, ahí hemos avanzado poco. Así es, yo creo que entre poco y nada sigue pasando lo mismo. Yo creo que vas más a por el color que al final a por la persona y a por lo que defienda. ¿Cómo crees que afecta la polarización? Bueno, ahora la polarización está demasiado extendida. No solamente en los medios de comunicación, sino que está afectando incluso a las familias, a las cenas de Nochevieja, a las fiestas de cumpleaños. Ya incluso se evita el tema político en muchas reuniones familiares y de amigos. Luego está demasiado extendida. Yo creo que está afectando negativamente más allá de lo que es el ámbito político. Entonces, cuidado, ojo con eso. No sé si aquí en el colegio esto lo vivís también de alguna forma. ¿Esta polarización la tenéis sobrevolando vuestro territorio también, Juan Diego? Sí que es cierto que en el colegio también lo notamos. Por eso intentamos también traer políticos de todos los partidos posibles para que no solo voten a un partido porque sí, sino que tengan un conocimiento y sepan por qué votan a ese partido en concreto y no a los otros. Claro. Pues sí, y una de las cosas que estamos trayendo aquí a colación es estas experiencias tan intensas que hemos vivido aquí en el Pío, yo hace años, tú ahora todavía en presente. Esto tiene que haber dejado una huella en mi vida y dejará una huella en la tuya. No sé qué sensación tienes al respecto, Juan Diego. Por supuesto. ¿Cuál va a ser el efecto? ¿Cómo te va a influir el paso de tu estancia aquí en el colegio en tu vida futura? Fue
en todo, yo creo que en todo. Y aprendes una serie de valores. Entra una persona totalmente diferente a la que sale. Entras como un niño, llegas a la universidad, llegas a una ciudad diferente y sales como un adulto al final con las cosas bien claras y con un futuro portentoso por delante, que es lo que nosotros intentamos incentivar desde aquí, desde el Colegio Mayor. Completamente. En mi caso fue ese aprendizaje continuo del que hablábamos hace un rato también. Oye, ¿hasta qué punto uno puede seguir aprendiendo cosas nuevas una vez que tiene 20, 30, 40, 50 años? Pues sí, aquí aprendí de una manera... Mi curva de aprendizaje fue una gráfica exponencial. Así es. Y me fui todavía con rendimientos crecientes. Siempre hay margen de mejora. Completamente. Entonces esa sensación de aprendizaje continuo la tuve todos y cada uno de los años que estuve aquí. Eso es muy importante. Y todavía me queda, la verdad se ha dicho. Y no perder esa ilusión. Ha sido una experiencia muy buena conocer a Diego, venía con muchísimo entusiasmo, con muchísimas ganas, se ve que vivió la vida colegial al máximo, que la exprimió todo lo que pudo y sí, ha sido un placer conocerle. Hablar con Juan Diego ha sido una experiencia enriquecedora y rejuvenecedora, porque en la medida en que me ha permitido viajar hacia atrás en el tiempo, pero actualizarlo con las coordenadas actuales. Muchas de las cosas que ellos viven en estos momentos ya las vivíamos nosotros, ese compañerismo, esa comunidad con la que se sustituye a la familia, a los amigos de siempre, pero ahora en el Colegio Mayor. Eso lo teníamos antes y lo tienen ahora. Pero también es cierto que ahora, pues, cuentan, lo he visto con Juan Diego, pues con unas herramientas que no teníamos nosotros, con unos retos a los que no nos enfrentábamos nosotros. Así que ha sido rejuvenecer mis recuerdos.